Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite Elvis Presley. Sí, con la canción Suspicious Mind. Es un pedido especial de Blanca Morris, nuestra suscriptora amiga que siempre colabora con el canal y nos deja pedidos maravillosos como este. Y le mandamos un beso enorme. Muchas gracias, Blanca, por ser tan divina y colaborar con el canal. Y además sugerirnos estas obras de arte. Bueno, esperemos que no se bloquee. Yo por acá voy a dejar algún link con una de las canciones que yo ya hice de Elvis, pero otra había hecho An American Trilogy, creo, y se bloqueó para el mundo, meses después de haberla subido. ¿Por qué pasa con los grandes? También se me bloqueó una de Guns N' Roses, November Rain, también se me bloqueó una de los Maneskin, Vegan, y vos decís, ¿qué pasó? No sé. Derechos de autor, te lo bloquean y meses después de haberlo subido. Ni siquiera te avisan, o sea, sí te avisan con un mensajito, pero vos pensás, uy, se me bloqueó alguna canción que subí. No, meses después de haberlo subido. Meses después, con todos los comentarios, con todas las cosas lindas que uno tiene, y se te va. No lo puedes subir más porque está bloqueado para todo el mundo. Es horrible, pero bueno, pasa. Así que disfrútenlo, hagan comentarios y todo lo antes posible porque estos grandes puede pasar esta situación y también puede ser que no la pueda subir. Esperemos que sí. Vamos a ver, Blanca, si podemos cumplir con tus expectativas. Así que sin más, vamos directo a ver qué nos transmite Elvis con Suspicious Mind. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying. Ay, qué voz. ¿Qué podemos decir de la voz de Elvis? O sea, decir que voy a hacer un análisis de la voz de Elvis es como demasiado para mí. Simplemente voy a decir, él era un barítono con notas de tenor, ¿no? Porque bueno, él podía ir desde un sol 4 de barítono, llegaba hasta un si1 de tenor. Era un rango vocal casi de 2 octavas y pico, ¿no? Sí, 2 octavas y pico. Y también podía hacer con falsete, llegaba a notas de, no sé, hasta un re bemol creo que llegaba. Si mal no recuerdo, creo que había leído algo así, que llegaba hasta un re bemol en falsete, en agudo, o sea, en notas de cabeza. Maravilloso. Pero no era el rango vocal lo más importante de la voz de él, ¿no? Que como digo yo, un baritenor, cuando tienen así esas voces que abarcan tanto. Si no era el cómo, porque él te podía cantar una canción de ópera perfectamente, como podía transmitirte un blues, o podía transmitirte una canción pop, o un rock and roll perfectamente, como lo tengo acá en esta figura de acción con su rock de la cárcel. Él era maravilloso. ¿Por qué? Porque transmitía lo que quería contar a la gente. Tenía una gran empatía con la gente, tenía un gran poder de llegada hacia la gente en todas las historias que contaba. Podía cantar algo romántico, algo muy dulce, o podía cantar algo muy triste. Y el tema es que la gente estaba así. Y no importaba qué nota llegara o cuántas octavas alcanzara. Eso siempre son cositas que en mí no verán que lo marco mucho, porque para mí no es lo importante. Lo importante es el cómo y por qué llegan. Entonces, ¿a dónde llegan? Al alma llegan, al corazón llegan. Y bueno, Elvis llegaba a la gente porque llegaba al alma, llegaba al corazón. Sigamos. We can't go on together with suspicious mind. And we can't build our dreams on suspicious mind. So if an old friend I know
Shove it up your Ay, nose. qué grave. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Era un juego para él, parecía ser un juego. Él cantaba perfectamente, afinación perfecta, estaba en todos los detalles, absolutamente todos los detalles. Y sin embargo, cuando se ponía a cantar, parecía que estaba jugando, que estaba mirando, que estaba como desatento, como que estaba no en el canto perfectamente parado, no, como que estaba divirtiéndose. Y eso era lo que transmitía. Siempre vestido con esos trajes tan hermosos, en este caso de blanco precioso, en el hotel de Las Vegas, que abría siempre los shows. Un show maravilloso hacía siempre en Las Vegas, y se llenaba y llenaba y llenaba, y la gente no se cansaba de verlo. ¿Por qué? Porque hacía esto de transmitir, y no solo con él, llevaba su coro, llevaba a la gente y hacía lucir a todos, la gente de los instrumentos, al coro en sí. Era maravilloso. ¿Y qué nos contaba la historia? Estaba hablando en realidad de mentes sospechosas, hablaba de caer en la trampa de un amor, ¿no? Que si uno tiene una mente sospechosa en el amor no sirve. ¿Para qué seguir en una relación con una mente sospechosa? No sirve si uno tiene esa mente sospechosa para seguir juntos, porque no irían a un buen camino, no seguiría un buen destino, no llegarían a un buen destino, ¿no? Que hay que tener confianza en la otra persona si es que realmente la amás. Básicamente dice eso, ¿no? Si quieren la leo un poquito, pero básicamente eso, dicen mentes sospechosas así que si es un viejo amigo que conozco, pasa a saludar, seguiría viendo sospechas en tus ojos. Aquí vamos de nuevo preguntando dónde he estado, no puedes ver que las lágrimas son reales, estoy llorando, no podemos seguir juntos con mentes sospechosas. No podemos construir nuestros sueños en mentes sospechosas. Oh, deja que nuestro amor sobreviva, secaré las lágrimas de tus ojos, no dejemos que algo bueno muera. Cuando cariño, sabes que nunca te he mentido. O sea, agarré un pedacito así al azar de la letra, pero básicamente es eso, es contar que el amor no se puede construir sobre una mente sospechosa, que el amor se construye sobre la confianza. Sigamos. Here we go again. Whoa, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Ay, el coro de las chicas es We can't go maravilloso. on together with suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. ¡Wow! ¿Vieron lo que hizo? O sea, él era aparte un showman. Se tiraba al piso, se agachaba, bailaba. Con las manos hacía muchos movimientos, con su cadera, con sus piernas, para su propio estilo de canto, de interpretación, de forma y de baile para sus shows. Y por eso es que vemos esa forma de cantar y de expresarse, que le fue tan exitosa, de hecho. Won't let our love survive, oh no. Oh, dry the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die, oh no. 'Cause honey, you know I'll never lie to you. Ooh, yeah. Es impresionante también que de pronto mete aire en algunos momentos, pero hace como unas interrupciones vocales con aire. Fíjense que de pronto en frases corta, pone un poquito de aire y sigue en tonos muy graves. Es maravilloso eso. No es que canta susurrado, no hace sino que él está cantando sigue. Es como
como un sollozo. Ahí está, no me salía la palabra. Solloza por momentos. Y sobre todo en los graves. Yo no lo puedo repetir porque es un tono muy, muy grave. Y aparte no soy Elvis Presley, ¿no? Lógico. Y ahí otra vez salió. Y ya se le ve esa mirada picaresca. Alguna se está por mandar. ¡Qué divino! ¡Qué lindo era! Flaquito estaba acá, aparte. Jovencito. Claro. ¿Ven los movimientos? Estos movimientos que le decía el coro atrás. ¿Ven estos movimientos que yo les decía? ¡Qué divino! Y la gente enloquecía, sí, lógico. ¿Ven estos movimientos de cadera? Claro. Es maravilloso. A él le encantó y lo adquirió y lo hacía. Y claro, fue un gran éxito porque lo hacía muy naturalmente, porque le encantaba, lo vivió con su propia piel. Y en esa época, obviamente, que era algo nuevo. Miren la gente. Aparte que el coro también era gente de color y no era normal en ese momento, normal entre comillas, no era gente inclusiva, había mucha discriminación. Mira, acá parece un tiburón, está sediando, está pronto a atacar a alguien. Dios mío, lo que... Dios mío, las coristas. Mira las chicas, qué lindas. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Qué linda. Qué linda. No, qué Ay, ¿ven lo que les digo? Se lo pasaba jugando. Él no era solo ir, cantar y de pronto es como voy a hacer el show y ya. No, voy, canto y me voy, me pongo en el micrófono, canto la canción y me voy a casa. No, era todo un show y cada vez que iría sería diferente. ¿Por qué? Porque se divertía. Y eso a la gente le encanta porque cuando uno está sentado y ve que el que está cantando está divirtiéndose en escena y está jugando y la está pasando bomba, uno la pasa más lindo aún. No es solo que está haciendo un trabajo, porque uno si no se sienta a mirar a alguien cantar, que está cantando y está haciendo la canción exactamente igual que en el disco y no te mueve y ni siquiera se acerca a la gente. Vos decís, este hombre está trabajando, no está disfrutando lo que hace y no te vas con buen sabor. Sin embargo, él no, él dejaba todo en escena, era una maravilla. Él como tantos otros, ¿no? Él fue el precursor, eso sí. Vamos, Elvis. Dios mío, qué bueno. Era lo más. Porque se nos fue. Besito al cielo. ¡Ah! Uy, otra vez aturdí a medio mundo. Pero acordarme de bajar el volumen del micrófono cuando grité. Ay, qué grave. ¿Ven que recién? No es fácil cantar ahí abajo, Está haciendo un estiramiento. Está haciendo un estiramiento como de gimnasia. Y con el abdomen así apretado. Y está haciendo unos graves terribles. Terribles, increíbles. Y no es fácil hacerlos. Y sin embargo, él, sin ningún inconveniente, está cantando perfectamente. Una voz maravillosa. Parece que ni le falta el aire. Está sudado porque obviamente está entre las luces y lo que está bailando, es obvio que esté sudado, pero la voz está impecable.
las dinámicas, ¿no? Fíjense el trabajo de pierna que está haciendo. Está como agitado, pero es interpretación. Es interpretación. Dios mío. Está como loco, está como loco. I can't walk out because I love too much, baby. Don't you know? Caught in a trap. Ay, las dinámicas, cómo las maneja, por I can't Dios. walk Del fuerte al piano al because fuerte. I love too much, baby. También musicalmente, ¿eh? Ay, Dios mío. Perdonen a mis perras, perdón. Thank you. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un aplauso. Bueno, dicho esto, la verdad que no pueden dejar de suscribirse. Suscríbanse a este canal ya mismo. No se detengan, hágalo ya rapidísimo. Tuki en suscripción, al lado campanita. Por favor, no te dejes de suscribir. Miren las maravillas que estamos pasando. Elvis Presley, el rey del rock and roll. Él sí que hacía rock and roll. En fin, una maravilla. Bueno, si les gustó, sigan, déjenme en comentarios qué canciones les gusta, a quién quieren que analice. Comenten, por favor, me encantaría saber qué les gusta, qué canciones, qué artistas quieren que analice. Me encantaría. Bueno, dicho esto, muchas gracias Blanca por estar ahí, por sugerir, por levantarme el ánimo con estas canciones que siempre son tan con mensajes positivos y de buena onda y que dejan una enseñanza. Muchas gracias Blanca y muchas gracias a todos los que están ahí mirándome y siguiéndome. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Bendiciones.